Que Dios le bendiga, Parroquia Sagrada Familia y todos los que están mirando con nosotros. Estamos en el programa Sagrada Familia, donde hablamos de cómo vivir en la familia de Dios y vivir familia entre nosotros. Y hoy vamos a continuar sobre los temperamentos. La vez pasada hablamos sobre el sanguíneo. Ahora vamos a hablar del flegmático. Y las 4 preguntas que nos ayuda a discernir qué tipo de temperamento tengo yo o cuál tiene la persona con quien yo comparto o vivo o la familia, que nos puede ayudar a ver. Primera pregunta, ¿extrovertido o introvertido? El flegmático es introvertido. El flegmático es hacia adentro, internaliza las cosas antes normalmente que hablar, y entonces el flegmático, eso se puede manifestar en que está tranquilo sentado ahí o tranquilo en su lugar. No es como el extrovertido que tiene que estar haciendo algo, gesticulando algo o metido en algo. Se puede estar tranquilo, ¿no? En un lugar así, mirando, observando, una de las maneras. Entonces el flegmático es introvertido. ¿Sí? ¿Quieres añadir o...? Y sí, cuando decimos que el flegmático es introvertido, recuerdes que introvertido no significa que la persona es antisocial, ¿no? Yo creo que muchas personas confunden esa definición. Es que procesan las cosas adentro y también recargan solos, ¿no? Cuando han tenido un día así largo, un flegmático prefiere, ¿no? Quizás leer, estar solo para recargar las pilas y de ahí entrar de nuevo en la actividad o con otras personas. Pero no significa un introvertido que no tiene, ¿no? Como dones sociales, es solamente que recargan solos y más procesan las cosas adentro antes de sacarlo. Quería hacer esa clarificación. Y eso le hace a un flegmático muy bueno a veces, normalmente, a escuchar. Tiene la capacidad de escuchar y no manifiesta como, por ejemplo, rabia o enojo o una reacción. Tiene que, escucha, internaliza. De esa manera, un flegmático puede tener el don de escuchar bien y también de poder ser un mediador entre personas, porque no tan fácil se va a mover por un lado o por otro, o tampoco externalizar esa tendencia, y entonces, porque está internalizado. Y entonces esa persona puede ayudar, como reconciliar 2 partes, podría tener ese don, y también escuchar bien porque no va a reaccionar de forma agresiva en el momento o quizás en general. Y entonces la segunda pregunta de qué es un temperamento, o qué tipo de temperamento puedes tener, es si tú piensas primero o actúas primero. Yendo junto con lo que es introvertido, el flegmático también pues piensa normalmente primero. No es tanto, no se tira la acción, normalmente lo está pensando. Más bien el flegmático tiene el problema de quizás nunca actuar, ¿no? Quizás necesitas a alguien que le ayude a actuar, ¿verdad? Mientras al colérico quizás necesitas soga para mantenerlo, para que no reaccione. Al flegmático necesitas comprar dinamita, ponerle fuego para que se mueva. Quizás no se mueve cuando debe moverse, pero también, como decíamos antes, puede hacerle un buen alguien que escucha bien, porque como no se mueve tan fácilmente, te puede escuchar o puede escuchar personas. Entonces el flegmático muchas veces piensa primero antes de actuar, ¿no? ¿Alguna cosa para acotar? Y siento como sabiendo eso nos ayuda en nuestras amistades, familias y también trabajo. Por ejemplo, si tú eres un extrovertido, un sanguíneo, un colérico, yo recuerdo en mis amistades, ¿no? O aún en comunidad, a veces yo escucho de otros miembros de mi comunidad que son flegmáticos, ¿no? Déjame pensar, ¿no? Cuando yo hago una pregunta y quiero saber qué piensan, muchas veces escucho de esas personas, déjame pensar, ¿no? Y como un sanguíneo, si no nos damos cuenta que otros, es algo simple, pero que otros son diferentes que yo,
¿no? Yo puedo tomarlo, quizás soy un mamá o papá extrovertido, pero mi hijo es introvertido. Y yo puedo lanzar una pregunta y mi hijo no sabe al toque. No es que no es inteligente o falta de respeto, es que hay que conocer si tu hijo o tu hermana, tu esposo, tu esposa es introvertido, porque quizás estás apurando o juzgando mal algo cuando esa persona simplemente necesita más tiempo antes de actuar, como padre está diciendo, necesita el flagmático tiempo para pensar y reflexionar antes de hablar. Eso es muy importante no saber en nuestras familias. Y también algo relacionado, el flegmático no se motiva de la misma manera que se motiva un colérico, por ejemplo. A un colérico quizás le puedes retar, quizás le puedes hasta hablar firmemente o decir, no sé, como un tipo de crítica para construir. Pero el flegmático, si tú le gritas o si tú le estás siempre como que repitiendo algo con fuerza, puede causar lo contrario. El flegmático más bien va a ir hacia adentro y hacer menos de lo que tú le estás pidiendo. Un flegmático, por ejemplo, un hombre, una esposa casada con un flegmático, quizás quiera que él tome más rol de papel, un papel más importante en la familia, que sea el líder espiritual que los lleve a todos, que tenga un papel más fuerte y entonces quizás le dice una y otra vez, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Y eso, en vez de ayudar al flegmático, lo va a hacer peor, va a sentirse más incapaz, ¿no? A veces puede sentirse incapaz, como que no es suficiente. Entonces, ¿cómo puedes ayudar entonces al flegmático? Porque tampoco así nomás, ¿no? Una manera es contabilidad amable. Entonces, el flegmático es sincero en sus compromisos. Quiero hacer eso. Pero el flegmático a veces no es tan fuerte en cumplir ese digamos, resolución o esa palabra que dijo o tomar ese papel o quizás le hace difícil. Entonces, contabilidad amable es lo que puede ayudar al flegmático recordar y hacer. Por ejemplo, reunirse cada semana y repasar las metas que había puesto él. Yo quisiera crecer en esto, hacer esto, y preguntarle cómo le va. Y él puede decir, bueno, me sufro en esto, lo otro. Pero conversando, escuchando, él siempre lo tiene, ahí va a aprender a tenerlo en mente y con tu ayuda amable puede comenzar a ejercerlo. Entonces, contabilidad amable. Y eso es una forma de motivar al flegmático y afirmar sus logros. Esto hiciste muy bien. Uf, ok, listo. Y sigue, ¿no? Y así con la contabilidad y la afirmación le puedes ayudar al flegmático crecer en tomar esos papeles como que le hace más difícil tomar, como es ser líder o como es expresar o hacer tal cosa a que se comprometa a hacer, ¿verdad? Y la tercera pregunta que la aplicamos al flegmático ahora para ver es ¿qué valora más? ¿Ser ser el líder o seguir? ¿Qué es más natural al flegmático? Más natural al flegmático es seguir. Y no tiene problema que otro sea el líder. No tiene ningún problema que otro sea el líder. Para nada. Está bien, hágalo tú. Más bien, mejor. No, mejor. Y el flegmático se siente tranquilo que otro sea el líder. Y él ayuda, apoya. Y no es que no puedes ser líder. Como dijo la hermana, no es que por ser introvertido eres tímido, sino que prefiere que otro lo haga. Pero si Dios le pide ser líder, por ejemplo, ¿no? O la circunstancia, Dios a través de la circunstancia lo llama a ser líder, lo puede hacer. Pero es un tipo de líder muy interesante, es un tipo de líder de servicio, es un líder que no le pide a nadie lo que él no hace, lo que él mismo no hace. Un colérico quizás no tiene ningún problema a delegar a todos sin hacer él mismo lo que está haciendo los otros, pero el flegmático es como que si le dices a tal persona a paliar, o digamos con la pala, él también se pone a paliar con la persona, digamos, ¿no? Es un tipo de líder que le es servicial, en ese caso, ¿no? Y un líder que necesita contabilidad y afirmación para poder ser un buen líder.
alguna cosa a acotar o No, iba a ser la cuarta? la Dale. cuarta pregunta, entonces final sería si más valores, ¿no? O más vas con, ¿no? O haces decisiones según las relaciones interpersonales o por principios, ¿no? Y el flagmático siempre va por las relaciones interpersonales, más inclinado. No es que un flagmático no importa un principio de la verdad o la honestidad, nada de esto, pero tu temperamento, recuerdas, es tu primer reacción a una circunstancia, ¿no? No es toda tu personalidad. Entonces, un flagmático es más inclinado, por ejemplo, si hay ¿no? Algo muy difícil para conversar, esa persona va a costar un flagmático un poco más decir la verdad o decir las cosas tal como son porque quieren preservar a todo costo las relaciones, ¿no? Cómo se siente la persona. Ajá, sí. Ahí entra, creo que la idea de que el flegmático es hombre de paz, quiere paz. Y esa es parte de las relaciones interpersonales. Él quisiera que todos estén felices y bien y en paz, que no haya conflicto. No le gusta el conflicto. Está bien, qué bien si no hay conflicto. Y también está muy dispuesto el flegmático a sacrificarse él mismo para la paz de todos. Y de alguna manera manso, es una virtud, no sé qué palabra poner, mansedumbre. Y es como cuando uno hace violencia a uno mismo para que haya paz o para el bien. Y en este caso el flegmático va por ahí, ese lado, y está dispuesto a sacrificar sus deseos, sus pensamientos, sus perspectivas para lograr la paz de todos, tener ese don. Pero también puede ser una debilidad en el sentido de que quizás no pelea o quizás sacrifica lo que no debe de sacrificar, no la verdad o un principio para la paz. Y a veces es necesario vocificar o entrar en un cierto tipo de tensión para la verdad, ¿no? Y a veces el flegmático puede ser mejor no entro, aunque quizás debe entrar, ¿no? Porque hay pecados de que actuamos y hay pecados de omisión, ¿verdad? Y a veces el flegmático, como el sanguíneo, puede ir por ese lado de la omisión y en vez de compartir, en vez de decir, en vez de hablar, opta por la paz, ¿verdad? Que puede sonar bien, pero puede ser un pecado de omisión, ¿no? Porque no debe de entrar, ¿no? Y ese es un momento que Dios permite para que el flegmático crezca y entra algo que quizás no es tan cómodo, no es tan cómodo el conflicto, no es tan cómodo la tensión, pero el flegmático está llamado a decir, mira, delante de Dios tengo que decir que me parece esto, ¿no? Y ayudar a los demás a ir hacia la verdad. Entonces es un lugar donde el flegmático puede crecer, pero también donde el flegmático tiene un gran don, ¿verdad? Por esa mansedumbre, esa humildad, ese hombre de paz que desea la paz, ¿no? Y esa es su felicidad. Entonces, bueno, ese es el flegmático. Como vemos, cada temperamento tiene su belleza, un don de Dios. Saludos a todos los flegmáticos que están por allá. Sí. Ya les queremos mucho y que Dios les bendiga. Parroquia, te queremos mucho. Estamos Sí. unidos siempre y hasta pronto. Chao.